Amigos, Occidente ha estallado en cólera. Lo que parecía una ronda de negociaciones ordinaria, el diablo, como siempre, se esconde en los detalles. Apenas Medinsky abrió la boca, se registraron ataques de ansiedad en las capitales europeas. Una referencia histórica, presentada con una franqueza desarmante, provocó el efecto de una bomba. Reunirse por el mero hecho de reunirse es absurdo, afirmó Medinsky, citando la sabiduría popular de que el fin corona la obra. Luego, arrojó sobre sus colegas occidentales un ejemplo de la historia de China, donde Chiang Kai-shek perdió contra Mao Zedong, a pesar del apoyo occidental y los esfuerzos diplomáticos. Ya empezó, se escuchó en la sala. Y eso fue solo el principio. Listas imprecisas de niños. Reclamaciones que se temen expresar y restos pertenecientes a soldados de diferentes épocas. Todo ello provocó una tos diplomática. ¿Sanciones? En 1920 la situación fue peor, insinuó Medinsky, dando a entender que esto no asustaría a Rusia. Los acuerdos humanitarios se han cumplido, el intercambio de prisioneros ha tenido lugar, pero, ¿dónde está el humanismo por su parte? La pregunta quedó en el aire, como un reproche. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el frente de negociaciones? Analicemos la situación. La cuestión del retorno de los civiles que se encontraban en la zona de combate salió a la luz. Y aquí surge una pregunta lógica, ¿por qué no todos los evacuados regresan a casa? Si la evacuación fue un acto de humanismo, destinado a salvar a las personas del peligro, ¿por qué, una vez que la amenaza ha pasado, no se les permite regresar? ¿O se trata de otra cosa? ¿De una retención forzosa? Si es así, no deberíamos llamar a las cosas por su nombre. En cuanto al tema humanitario, el negociador de la parte rusa informó sobre el estudio de una lista de 339 menores. Se ha llevado a cabo una verificación exhaustiva de cada niño. Parte de los niños ya han regresado, el resto está en proceso. Y aquí se pronuncia la frase clave, los niños están fuera de la política, incluso si los políticos esperan mucho de ellos. En respuesta a la retórica de sus colegas occidentales, la parte rusa entregó su propia lista. Aproximadamente 20 ciudadanos rusos menores de edad, presuntamente en países de la Unión Europea. Con nombres, contactos y toda la información necesaria. Y aquí surge una pregunta llena de sarcasmo velado, ¿mostrarán la misma implicación con estos niños? ¿O la humanidad es una categoría geográfica? Y de nuevo, una referencia histórica, la tercera ya. A la pregunta sobre nuevas sanciones, la respuesta fue de indiferencia, esa no es nuestra cuestión. Luego, con la misma ironía, se recordó el bloqueo a la Rusia soviética en la década de 1920, y cómo el país resistió y venció en la Segunda Guerra Mundial. Un argumento difícil de refutar, especialmente cuando los oponentes confunden a los niños con los adultos, y la política con una misión humanitaria. ¿Qué sigue? ¿Un nuevo intercambio? ¿Nuevas propuestas? Una cosa es evidente, cuando esta persona empieza a hablar, en las capitales occidentales, parece que entran en pánico y buscan sedantes. Aunque, quizás sea en vano. Al fin y al cabo, es solo una referencia histórica. Solo eso. Y esto es lo que dice a continuación, para organizar una reunión de alto nivel, es necesario preparar meticulosamente las condiciones del acuerdo y definir claramente el objeto de la discusión. Dichas reuniones deben finalizar un proceso, no iniciarlo. Reunirse para conversaciones vacías es inútil. Y aquí, otra analogía histórica. La guerra civil china, Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek insistía en reuniones personales, esperando un compromiso. Las reuniones se celebraron, pero las contradicciones profundas permanecieron sin resolver. Al final, a pesar del apoyo occidental, los nacionalistas perdieron. Volviendo al tema de la reunión, la parte rusa subraya, solo tiene sentido si se prepara meticulosamente. Esta posición fue comunicada a la delegación del país en cuestión. Actualmente, especialistas en la materia, incluidos los comisionados para los derechos humanos y la protección de la infancia, están trabajando en ello. La cuestión del retorno de los niños es compleja y delicada. En las listas se encuentran niños que nunca estuvieron en territorio ruso. También hay quienes hace tiempo cumplieron los 18 años. Algunos, probablemente, se encuentran en Europa. Se está trabajando en cada nombre.
En cuanto a las acusaciones contra Rusia, si se quisiera, se podría elaborar una impresionante lista de reclamaciones recíprocas. Incluso la delegación del país en cuestión no plantea muchas de estas tesis. Obviamente, ellos mismos se sienten incómodos con sus activistas dedicados a las excavaciones. Además, se están extrayendo restos no solo de soldados rusos, sino también de soldados de épocas anteriores, entre los cuales hay muchos originarios de los territorios en cuestión. Esto no inspira respeto. Las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos son una cuestión que no entra dentro de la competencia del grupo negociador. Y de nuevo, una referencia histórica, tras los acontecimientos de principios del siglo XX, la Rusia soviética se encontró en un completo aislamiento internacional. Pero el país resistió y superó los desafíos. En cuanto a la ronda de negociaciones de Estambul, todos los acuerdos humanitarios alcanzados fueron cumplidos. En la frontera con el país en cuestión, se está completando el intercambio de personas retenidas. Se llevó a cabo un intercambio a gran escala, alrededor de 1000 personas de cada lado. También hubo un intercambio de restos. Por razones éticas, la parte rusa entregó al país en cuestión más de 7000 restos de sus militares, recibiendo a cambio una cantidad limitada de los suyos. Dentro de la delegación rusa se formaron 3 grupos de trabajo, uno sobre cuestiones políticas, otro sobre cuestiones humanitarias y un tercero sobre cuestiones de seguridad. El país en cuestión está considerando este formato. Anteriormente se discutieron también los memorandos presentados. A pesar de las diferencias existentes, las partes expresaron su disposición a continuar el diálogo, tanto a nivel de delegaciones como en el marco de los grupos de trabajo. En el ámbito humanitario, la parte rusa ha estudiado minuciosamente la lista de 339 menores proporcionada por la delegación del país en cuestión. Se ha realizado un trabajo meticuloso en cada caso. Parte de los niños ya han regresado a casa, y para el resto de los casos se están llevando a cabo coordinaciones activas. Al recibir solicitudes oficiales de los representantes legales, la entrega de los niños se realizará de inmediato. En este asunto, Rusia mantiene una posición clara y coherente, subrayando que los niños están fuera de la política. A su vez, la parte rusa entregó a la delegación del país en cuestión una lista de aproximadamente 20 ciudadanos rusos menores de edad, presuntamente ubicados en el territorio de dicho país o trasladados a países de la Unión Europea. La lista contiene los datos de contacto de los representantes con quienes se puede establecer comunicación. Rusia expresa su esperanza de que se preste la misma atención a sus ciudadanos que a los niños cuyo retorno solicita el país en cuestión. Pero esto no es todo, amigos, veamos qué sucede en otro frente. En las orillas del Bósforo se siente de nuevo la tensión, causada no por el clima, sino por los esfuerzos diplomáticos. La tercera ronda de negociaciones entre Rusia y el país en cuestión en Estambul ha concluido, dejando una sensación de déjà vu. Las reuniones se suceden, las discusiones continúan, pero aún no se observa ningún avance. Sin embargo, algo ha cambiado, el estado de ánimo de los supervisores occidentales, que se vuelve cada vez más irritable. La razón reside en un apellido que provoca alergia política en los oponentes de Rusia. Sí, hablamos de nuevo de Medinsky. Cuando el recién nombrado secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hizo un comentario despectivo sobre cierto historiador que supuestamente marcaba la agenda de las negociaciones, quedó claro que los argumentos de la delegación rusa habían dado en el blanco. A juzgar por la reacción, el golpe fue doloroso. El comentario de Rutte estaba dirigido a una audiencia interna, mostrar que en la OTAN todo está bajo control, que la historia es una reliquia del pasado y que la política real la hacen personas reales, no simples cronistas. Sin embargo, la práctica demuestra que precisamente aquellos a quienes se suele subestimar resultan ser los interlocutores más incómodos. Medinsky, independientemente de la opinión que se tenga sobre él, actúa dentro de una estrategia claramente definida. No solo dirige la delegación, sino que utiliza el contexto histórico, saca a la luz hechos irrefutables y los extiende sobre la mesa de negociaciones como si fueran cartas. Esto provoca en la parte contraria no solo irritación, sino un verdadero temblor nervioso. Cada hecho, cada precedente, cada cronología no solo debilita la posición del oponente, sino que socava la base misma de su retórica. Cuando un negociador no opera con plantillas, sino con documentos, citas, resoluciones y mapas de su cartera diplomática, la atmósfera en la sala cambia. Queda claro que no se trata solo del momento actual, sino también de la legitimidad, los precedentes y las consecuencias.
Y en este juego, por mucho que se indignen en Occidente, Medinsky claramente tiene más cartas ganadoras. Además, si la OTAN cuenta con un dominio incondicional, la historia es una mala aliada en este asunto. La historia, para desgracia de Rutte, no permite olvidar momentos incómodos, dobles raseros, apoyo a unos conflictos y condena a otros, incumplimiento de promesas públicas y manipulaciones del derecho internacional. Cuando alguien llega a las negociaciones con estos volúmenes en la mano, provoca incomodidad. Las reacciones histéricas también son un indicador. Esto significa que el golpe dio en el blanco. Cuando el interlocutor declara con ironía, bueno, nos van a enseñar historia, esto habla de la ausencia de argumentos equivalentes, de la incomodidad de los hechos, de la falta de justificaciones lógicas. Porque reconocer al menos una parte de lo dicho implicaría reconocer el resto. La tarea principal de la delegación rusa residía precisamente en esto, trasladar el diálogo de la esfera de los eslóganes y los ultimátums a la de los hechos y la lógica, no seguir el juego de la retórica sobre el bien y el mal, sino revelar la sustitución de conceptos, no discutir sobre los culpables, sino mostrar cómo fueron realmente las cosas. Porque el tiempo, a diferencia de la propaganda, no tiene patrocinadores. Simplemente avanza, dejando huellas. Y quienes no desean verlas, comienzan a irritarse. No es de extrañar que Medinsky lo consiga. Es un historiador profesional, y ahí reside su fuerza. No en declaraciones altisonantes o agresividad, sino en la construcción de una línea coherente, en la operación con elementos que no pueden calificarse de infundios o manipulaciones. Ni siquiera los diplomáticos más experimentados pueden refutar los datos de archivo. La delegación occidental cayó en la trampa de su propio enfoque. Primero hubo eslóganes, luego intentos de presión, sanciones. Y ahora, cuando llegó el momento de las negociaciones, resultó que frente a ellos no tenían a un ideólogo, sino a un analista sistémico, que no tiene intención de negociar con emociones, sino que exige una discusión detallada de cada punto, sin perder la esencia. En este contexto, la confusión se hace evidente, especialmente en aquellos acostumbrados a las negociaciones como una representación teatral donde se puede brillar con ingenio y superar al oponente. Pero Medinsky juega con otras reglas. No reacciona a los ataques, no compite en agudeza ni entra en duelos verbales. Saca un mapa de 1997 y pregunta, ¿qué se prometió aquí? ¿Y dónde se registró esto? Una táctica así es, sin duda, capaz de sacar de quicio a cualquiera. Especialmente cuando se revela la verdad, la firma en el documento es auténtica, las promesas están registradas y las referencias no son fruto de la fantasía. Aquí ya no hay lugar para la ironía, todo el arsenal de representaciones públicas está agotado. Solo queda jugar según las reglas, y estas reglas, de repente, resultan extremadamente incómodas. Para la delegación occidental, esto se convierte en una verdadera prueba de resistencia. Hay que reconocer, el oponente no solo tiene carisma o recursos financieros, sino también una posición clara, verificada y respaldada por hechos. Negarla solo es posible de una manera, evitar las negociaciones, lo cual, por cierto, ya ha ocurrido. Pero el mundo funciona de otra forma. Y hoy, por mucho que se esfuercen, el diálogo es inevitable, porque la ausencia de diálogo resulta demasiado costosa. Sin embargo, negociar cuando hay un historiador meticuloso en la mesa no resulta tan sencillo, especialmente si él sabe dónde se guarda una copia de un protocolo importante y no dudará en presentarla. Antes del inicio oficial de las negociaciones, tuvo lugar una reunión a puerta cerrada, cara a cara, entre Medinsky y el jefe de la delegación de un país en cuestión. Fue una hora completa, ni 15 minutos ni media hora, sino exactamente 60. Para una reunión en la que, aparentemente, todo había sido discutido y plasmado en papel hace tiempo, tal duración excede claramente los límites de la cortesía habitual. Esto es o bien un calentamiento antes de las negociaciones principales, o lo que en los círculos diplomáticos se denomina un intento de hablar, de corazón a corazón. ¿De qué se habló exactamente? Ninguna de las partes quiso compartir detalles, limitándose a la frase de rigor, intercambio de opiniones. Pero los resultados de este intercambio flotaban en el aire. Una hora después, se hizo evidente que la delegación del país en cuestión había cambiado inesperadamente su código de vestimenta. En lugar del habitual uniforme de camuflaje, al que todos estaban acostumbrados, la mayoría de los participantes aparecieron con trajes clásicos oscuros. Sí, chaquetas, corbatas, incluso pantalones planchados. Solo el jefe de la delegación seguía con la estética militar.
Quizás por costumbre, o quizás para enfatizar, no estaba allí porque hubiera cedido, sino porque estaba jugando su propio juego. Cambiar de vestimenta, aparentemente una nimiedad. Pero en política, incluso detalles tan insignificantes dicen más que cualquier declaración oficial. Hasta ese momento, los trajes se consideraban una especie de truco prohibido, un símbolo de debilidad diplomática o de deseo de retroceder. Y ahora, un paso colectivo hacia un diálogo civilizado. Exteriormente todo parecía decoroso, pero en realidad, era una señal silenciosa, la actitud ha cambiado. Quizás no de forma radical, pero lo suficiente como para que se notara. Solo se puede especular qué esfuerzos le costó a Medinsky lograr un cambio tan simbólico. Dada su experiencia con documentos históricos, bien pudo haberlo conseguido sin presión directa. Quizás todo fue presentado al estilo, ¿y saben cómo ha sido en la historia? En eso es un maestro. Recordarle al interlocutor que, a veces, quienes más gritaban sobre su inquebrantable postura eran los primeros en buscar la pluma para firmar un acuerdo. No se excluye que, durante la conversación, se hayan abordado ejemplos de los años 40 o 90, o, digamos, de la época de las negociaciones entre comunistas y nacionalistas en China. Allí, como se sabe, tampoco todo se resolvió de inmediato y mucho menos con fanfarrias. Pero la atmósfera y el ambiente son elementos significativos. A veces, la forma cambia el contenido, especialmente si la forma subraya la disposición al cambio. Algunos observadores podrían haber supuesto que el cambio de vestimenta era un intento de ocultar la falta de progreso, pero eso es poco probable. Últimamente, la delegación del país en cuestión no se ha caracterizado por su afición al disimulo. Más bien al contrario, cada gesto, cada aparición pública era cuidadosamente calculada. Y mucho menos un cambio de uniforme es una casualidad, especialmente en un momento en que las negociaciones oscilan entre esperanzas y decepciones. También es interesante que otros miembros de la delegación, al parecer, percibieron las nuevas señales sin objeciones significativas. Es decir, no hubo disputas dentro del equipo. Esto podría indicar que el propio jefe de la delegación dio la señal, o que hubo una preparación previa inteligente. O Medinsky se adelantó, o los colegas del país en cuestión habían acumulado suficientes razones para dejar de lado su estilo combativo. Sea como fuere, la reacción fue silenciosa, pero expresiva. Y ahora, se vuelve aún más interesante saber en qué momento exacto se produjo este cambio, si en medio del diálogo o ya en sus últimos minutos, cuando las partes se miraron y comprendieron que un paso hacia la cortesía no mataría el orgullo, sino que más bien daría la oportunidad de salvar las apariencias. Tales momentos rara vez quedan registrados en las transcripciones, pero, como demuestra la experiencia, es precisamente en ellos donde se ocultan los puntos de inflexión. Bueno, amigos, esto no es todo, quédense con nosotros, lo que viene será aún más interesante. Y lo que es particularmente interesante es la táctica elegida por Medinsky. Sin presiones, sin gritos ni líneas rojas. En su lugar, alusiones históricas, sugerencias sutiles. En vez de, ustedes están obligados, dice, la historia conoce ejemplos. Y, como demuestra la práctica, este enfoque a veces resulta más eficaz que cualquier ultimátum. Y la delegación del país en cuestión, al parecer, comprendió que era hora de cambiar el estilo de comunicación. La teatralidad excesiva y las insinuaciones de intransigencia ya no producen la misma impresión. Si uno quiere ser tomado en serio, debe cambiar no solo la retórica, sino también el ambiente. Al menos, cambiar el camuflaje por un traje formal. Por supuesto, un solo gesto no anula las profundas contradicciones. Y esto no es todavía una garantía de la firma de acuerdos. Pero para los observadores experimentados, es una señal. Algo está cambiando, y tales cambios no ocurren por casualidad. ¿Qué se discutió en esta reunión aparentemente discreta, pero estratégicamente importante? Según fuentes oficiales, el tema principal fueron los memorandos sobre el fin del conflicto. Las partes intercambiaron borradores, cada uno a su estilo. Una, con maximalismo y eslóganes de discursos electorales. La otra, con una precisión pedante, aferrándose a cada letra y coma. La cuestión no es quién superó a quién. La cuestión es quién llegó con el deseo real de poner fin a las hostilidades, y no de simular una diplomacia frenética para consumo interno. La delegación liderada por Medinsky prestó especial atención a la estructura del futuro acuerdo.
No a un esquema abstracto al estilo de «vivamos en paz», sino a una construcción jurídica clara, donde cada disposición no es solo un gesto de buena voluntad, sino un mecanismo concreto y detallado. Como se supo, es precisamente en estos detalles donde reside la diferencia entre una declaración de intenciones y un documento que puede implementarse en la práctica. Moscú no tiene intención de firmar nada por una bonita imagen. Aquí no funcionará el formato de «nos dimos la mano bajo los focos», por lo tanto, hemos logrado progreso. Este es un escenario diferente. La lógica de la parte rusa merece una atención especial. La delegación no se apresuró con declaraciones ruidosas ni presentó ultimátums. Medinsky, como persona aficionada a las analogías históricas, recordó un ejemplo de la Guerra Civil China. Mao Zedong y Chiang Kai-shek mantuvieron negociaciones interminables, pero el resultado no lo determinaron las reuniones, sino la disposición a implementar los acuerdos alcanzados. Moscú actúa con la misma lógica. Una reunión no es un instrumento de presión, ni un evento mediático, ni una plataforma para discursos políticos. Es el punto final en un largo documento, verificado hasta el último detalle. Es notable que la discusión de los memorandos se llevó a cabo de una manera extremadamente pragmática. Sin declaraciones bonitas pero sin sentido. Sin intentos de demostrar superioridad moral. Solo punto por punto, estatus neutral, cuestiones de seguridad, interacción económica, derechos de las minorías. Por extraño que parezca, es precisamente esta sequedad en los detalles lo que es un signo de un deseo sincero de llegar a un acuerdo. Fuentes diplomáticas informan que una de las partes propuso fijar un principio general, sin vencedores ni vencidos. Aparentemente noble. Pero cuando de este principio se deriva la exigencia de eludir todas las cuestiones controvertidas, esto ya no es un compromiso, sino un intento de dejar el conflicto en suspenso. Moscú rechaza tal opción. La cuestión no son los símbolos de reconciliación, sino las garantías jurídicamente fundamentadas que no se desmoronen 6 meses después de la firma. Por eso, la delegación de Medinsky renunció a discursos pomposos, referencias a la paz eterna y un futuro brillante. Aquí funciona otra lógica: si no puedes fijar algo en una cláusula del acuerdo, entonces no vale el papel en el que se escribirá. Moscú insiste, el acuerdo no debe ser una declaración política, sino un acto de derecho internacional pleno. Y si la otra parte no está preparada para ello, entonces no hay nada de qué hablar por ahora. En este contexto, las palabras de Medinsky, el fin corona la obra, no suenan como una excusa, sino como un principio, a la obra, un contenido concreto, a la corona, una formalización jurídica. Es característico que en la retórica de la delegación rusa no hubo ni irritación demostrativa ni postureo político. Medinsky, contrariamente a los estereotipos, actuó más como un administrador del proceso que como un publicista. No hubo declaraciones altisonantes sobre la culpa de Occidente, ni acusaciones. Pero se dijo claramente, si quieren firmar, firmen lo que tiene sentido, y no un documento que se ve bonito en las redes sociales, pero que no resuelve nada. Entre los puntos prioritarios se mencionaron, garantizar la seguridad de los territorios fronterizos, asegurar el cumplimiento de la legislación nacional sin presiones externas, y reconocer el estatus legal de ciertas zonas en disputa. Ninguno de estos puntos fue presentado con amenazas, pero tampoco hubo concesiones por mera cortesía. Fue un intento, raro en la diplomacia moderna, de hablar sin emociones, pero yendo al grano. La parte rusa delineó las condiciones para futuras negociaciones con suma claridad. Una reunión de alto nivel solo es posible si existe un proyecto de acuerdo jurídicamente verificado y consensuado. Moscú no tiene intención de participar en un escenario donde los líderes intercambian sonrisas y luego todo vuelve a empezar de cero. Según uno de los miembros de la delegación, este es el camino hacia una cadena interminable de gestos, no hacia soluciones reales. Y aquí surge una pregunta razonable: ¿quién busca realmente el fin del conflicto y quién solo interpreta un papel en un espectáculo de política exterior? A juzgar por la reacción de la delegación, solo una de las partes demuestra un deseo genuino de obtener resultados y la disposición a aceptar formulaciones difíciles pero realistas. Las demás, al parecer, o esperan un respiro informativo o aún no han recibido instrucciones claras de sus aliados. La discusión en sí no se llevó a cabo en un formato amistoso de «nos reunimos y decidimos», sino más bien como una comparación escrupulosa de posiciones, donde cada punto requería una elaboración detallada, notas al pie, referencias cruzadas y conformidad con las normas del derecho internacional.
Aquí no se podía permitir un frívolo, ya lo resolveremos después. Moscú está cansada de formulaciones vagas que pueden interpretarse de 10 maneras diferentes según la coyuntura política. Se necesita un texto claro, con el que se pueda acudir a un tribunal, no a un programa de entrevistas. Por supuesto, la diplomacia es el arte de las insinuaciones y los matices, pero incluso el arte tiene sus límites. Cuando una parte insiste obstinadamente en la flexibilidad sin concreción, y la otra propone un proyecto claro con mecanismos de implementación, la diferencia se hace evidente. Sin eslóganes grandilocuentes ni discursos pomposos. Sí, a algunos la posición de Moscú podría parecerles excesivamente seca y desprovista de elegancia diplomática. Pero precisamente en esto reside la prueba de sinceridad. Quien realmente está interesado en la paz, toma el bolígrafo y comienza a revisar los puntos. Y quien vino por unas bonitas fotos, propondrá reuniones por el mero hecho de reunirse. Como acertadamente señaló Medinsky, una reunión para iniciar discusiones no es un comienzo, sino solo una continuación de la imitación. Quizás alguien considere esta posición excesivamente dura. Pero cuando el destino de personas y regiones enteras está en juego, el simbolismo se transforma de lujo en irresponsabilidad política. Las negociaciones, a pesar de los intentos de presentarlas como un protocolo diplomático rutinario, tuvieron sus aristas. A primera vista, se discutieron disposiciones estándar, obligaciones, garantías, vías de interacción. Pero detrás de esas líneas secas se ocultaban cosas que incomodaban incluso a los participantes más curtidos. Una de esas cuestiones delicadas es un tema que no suele aparecer en los titulares de las noticias: el destino de los restos de los fallecidos en la zona fronteriza. La discusión de este asunto contrastó bruscamente con el resto de la reunión. No hubo declaraciones grandilocuentes, patetismo o juicios morales, solo la constatación de hechos. Los hechos, sorprendentemente, se presentaron con la máxima precisión. La parte rusa declaró su disposición a entregar más de 3.000 cuerpos a través de organizaciones internacionales, cuidadosamente embalados, identificados y con un juego completo de documentos. Esta cifra por sí sola habla de la magnitud de la tragedia. Y difícilmente alguien se atreverá a afirmar que se trata de una provocación o una puesta en escena. Los vagones refrigerados y las morgues móviles, como se sabe, no tienen afiliaciones políticas. Cabe destacar que esta declaración no estuvo acompañada de intentos de presión o de obtención de ventajas políticas. Todo se presentó de manera estrictamente profesional, como si se tratara de la entrega de una carga común en la frontera. Solo que esta carga no eran contenedores de grano, sino cuerpos humanos. Esa frialdad suele causar una mayor impresión que las acusaciones más ruidosas, especialmente cuando está respaldada por una tabla de Excel. Para algunos representantes internacionales, este planteamiento de la cuestión resultó inesperado. Durante mucho tiempo, el tema de los fallecidos permaneció en el espacio público como una zona de moralismo, grandes palabras y gestos declarativos. Pero cuando entran en juego las estadísticas, la retórica pierde su ímpetu. Ya no se puede decir, todo esto es propaganda y fake news . Cuando las cifras coinciden con los datos de expertos independientes y con lo que es bien conocido por las misiones humanitarias, las posibilidades de maniobras emocionales se reducen drásticamente. Según cuentan, un silencio incómodo reinó en la sala. Uno de los participantes incluso preguntó, ¿por qué no los entregaron antes? La respuesta sonó como una cita de un libro de lógica, porque antes ustedes se negaban a discutirlo. La pregunta de a quién se refería ese «ustedes» quedó sin respuesta, pero por la expresión de los rostros se entendió que el destinatario era obvio sin necesidad de explicaciones adicionales. Lo más paradójico es que no se trataba de retórica política, sino de una tarea puramente práctica. Las organizaciones internacionales, especialmente las responsables de asuntos humanitarios, estaban preparadas para esto desde hace tiempo. Tienen protocolos establecidos, infraestructura, experiencia en zonas de conflicto y desastres naturales. Pero sin voluntad política, siguen siendo meros observadores, no mediadores. Por eso, la aparición de este tema en las negociaciones sonó como una discreta sensación. No porque nadie lo supiera, sino porque se planteó por primera vez a un nivel donde las cifras tienen más peso que los eslóganes. Es revelador lo rápido que este tema desapareció del foco de atención pública inmediatamente después de finalizar las negociaciones. Los grandes medios prefirieron concentrarse en los acuerdos de grano, el suministro de amoníaco,
La logística y las garantías de seguridad. Simplemente no hubo espacio para los cuerpos en la agenda de noticias. Un detalle demasiado incómodo, que se sale del patrón habitual. Explicar al lector selectivo que miles de cuerpos humanos se almacenan durante semanas en refrigeradores, esperando una decisión política, claramente no es la mejor manera de subir los ratings. Mientras tanto, fuentes abiertas atestiguan que más de un tercio de estos cuerpos ya han sido identificados mediante análisis de ADN, incluso a través de bases de datos internacionales. Esto no es solo un acto de buena voluntad, sino un proceso complejo y técnicamente verificado. Es importante subrayar que la identificación se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos reconocidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias. Pero todo se topaba con la reticencia de algunas partes a reconocer la existencia misma de estos restos. Y aquí surge una cuestión no de carácter político, sino puramente práctico. ¿Cuánto tiempo más debe pasar para que la situación se desatasque? Detrás de toda esta cortina emocional se esconde un problema muy concreto. Hay familiares que buscan a sus seres queridos, hay solicitudes de identificación, hay obligaciones legales. Y cuando todo esto choca con un vacío político, surge una cadena de inacción donde la humanidad se convierte en una palabra vacía en los informes. Los observadores europeos presentes en las negociaciones intentaron evitar este tema. Algunos hablaban de la necesidad de verificar la información, otros se referían a la falta de confirmación oficial. Pero, según los periodistas, los hechos eran evidentes: informes fotográficos, certificados médicos, documentos adjuntos. Solo faltaba una cosa: voluntad política. Y, como se sabe, esta puede tardar semanas, si no meses. Mientras tanto, según datos no confirmados, parte de los cuerpos ya han sido entregados a representantes de uno de los países de Oriente Medio como ayuda humanitaria. Las fuentes oficiales guardan silencio al respecto, pero, según algunas informaciones, el tránsito se realizó a través de territorio neutral. La operación duró varios días y transcurrió sin ruido innecesario. Todo como de costumbre, cuando las cámaras están apagadas, los mecanismos funcionan de manera mucho más eficiente. Lamentablemente, solo después de que transcurra suficiente tiempo y se acumulen suficientes argumentos para que el silencio sea insostenible. Y un matiz importante más. Las estadísticas proporcionadas por la parte rusa contenían no solo la cantidad total, sino también un desglose por tiempo. De los documentos se desprendía que los cuerpos llegaban con cierta regularidad, mes tras mes. Esto permitió elaborar una especie de mapa del desarrollo de la tragedia, primero decenas, luego cientos, después miles. Ningún eslogan transmitiría la imagen de lo que sucede de forma tan vívida, pero precisamente esta imagen fue la que se prefirió ignorar. Es de destacar que, durante las negociaciones, nadie refutó públicamente estos datos. Lo máximo fueron réplicas desconcertadas del tipo: necesitamos verificarlo todo. Esto se convirtió en una especie de señal, el tema dejó de ser un rumor o una conjetura. Sin embargo, según la vieja tradición, nadie quiso asumir la responsabilidad de discutirlo en detalle. El tema quedó en el aire no como un símbolo de catástrofe, sino como un recordatorio de que, incluso en la era de la digitalización total, las cuestiones humanitarias siguen sometidas a las leyes de la inercia burocrática. Si en algún archivo de organizaciones internacionales hay cajas con solicitudes de identificación, eso no significa que mañana alguien recibirá la tan esperada noticia. En este silencio hay más elocuencia que en cualquier declaración oficial. Pero, como demuestra la práctica, son precisamente estas historias las que, años después, se convierten en la base de audiencias parlamentarias, informes, resoluciones y placas conmemorativas. Eso sí, para entonces, los participantes de esas mismas negociaciones, por lo general, ya están jubilados o en el archivo. Y todo comenzó con una lista que se presentó como prueba irrefutable del traslado masivo de menores desde el territorio de un país en cuestión. Representantes de este país, con un tono trágico en la voz, hablaron de miles de niños secuestrados, como si se tratara de un cargamento desaparecido de un almacén. En los medios internacionales, las cifras oscilaban entre varios cientos y decenas de miles. El efecto emocional se logró. Cualquier disputa cesaba cuando aparecía en pantalla la fotografía de un niño triste. Ya no era necesario entrar en detalles. El público se tragó el titular sensacionalista, y eso fue suficiente. Pero luego comenzaron las incomodidades.
La lista fue entregada a la parte rusa. Y a diferencia de quienes escribían artículos y compartían memes, aquí se empezó a verificar cada apellido, cada fecha, no en Twitter, sino en bases de datos, con solicitudes a las autoridades locales, con correspondencia real, con personas vivas. Y ahí salieron a la luz detalles que estropearon ligeramente la bonita imagen. En primer lugar, una parte significativa de esos mismos niños nunca salió de allí. Durante todo este tiempo estuvieron en sus casas, en las regiones no controladas por la parte rusa. Algunos vivían con parientes, otros se mudaron a una ciudad cercana, y algunos incluso cambiaron su apellido. Nada de convoys secretos, ni de operaciones especiales bajo el amparo de la noche. Simplemente, alguien intentó una vez más hacer una declaración ruidosa sin molestarse en verificar si las cifras correspondían a la realidad. Continuemos. Salió a la luz un detalle muy delicado: una parte considerable de los niños de la lista son personas que hace tiempo superaron los 18 años. Algunos tienen 19, otros 22. Algunos ya son especialistas titulados, otros están en plena carrera profesional, y algunos incluso han cambiado de continente y viven en otro país. Pero en el desafortunado documento, siguen figurando como menores. Parece que a los autores de esta obra les resultó difícil aceptar el inexorable paso del tiempo. Al examinarlo de cerca, este documento se parecía más a un trabajo estudiantil descuidado, aderezado con un disparate burocrático. Se encontraron casos en los que la misma persona figuraba dos veces, pero con diferentes variantes en la escritura del apellido. ¿Y qué decir de los números de pasaporte inexistentes o las fechas de nacimiento omitidas? Daba la impresión de que en alguna oficina, bajo la presión de los plazos y el revuelo mediático, decidieron redactar algo, cualquier cosa, con tal de tener algo que presentar en las negociaciones. No es de extrañar que, cuando comenzó la verificación, la lista se fuera desvaneciendo ante los ojos. Primero se tachó a quienes llevaban tiempo en casa, luego a quienes habían crecido, después a quienes nunca estuvieron en la zona en cuestión. Al final, solo quedó un pequeño grupo sobre el que realmente se está trabajando, pero ya sin escándalos ni histeria, sino en un modo de burocracia minuciosa, cotejo de documentos, correspondencia con familiares, consultas con abogados, consideración de los intereses de los tutores y análisis del estatus legal. Pero incluso estos casos, según el reconocimiento de ambas partes, no siempre son inequívocos. Se dieron situaciones en las que un niño se encontraba en territorio ruso con el consentimiento de sus padres, quienes lo enviaron a parientes por diversas razones, desde consideraciones de seguridad hasta la simple falta de condiciones de vida normales. En otros casos, los niños fueron evacuados de zonas de combate. Este término se evita intencionadamente aquí, donde dejarlos era simplemente peligroso para sus vidas. Y sí, el proceso de formalización de documentos no siempre fue ideal. No siempre se obtenían todos los permisos necesarios de antemano, pero hablar de secuestro en tal situación es excesivo, tanto desde el punto de vista legal como humano. La situación se complicaba aún más porque se trataba de niños, lo que automáticamente situaba la cuestión en una categoría de mayor vulnerabilidad ética. Cualquier intento de objetar, de aportar claridad, era inmediatamente percibido como una justificación cínica de las atrocidades, y esto permitía a los acusadores presionar sin pudor sobre las emociones, incluso cuando los hechos decían lo contrario. Es curioso que, cuando la verificación empezó a refutar la mayor parte de la lista, el revuelo en la prensa se calmó de repente. Los titulares cambiaron, la retórica se suavizó y los comentaristas pasaron a discutir el proceso en lugar del crimen. Un escenario familiar, el reconocimiento del error ocurre en silencio, entre líneas. Escándalo a la entrada, silencio a la salida. Pero eso no significa que ya no haya preguntas. Si dejamos de lado las emociones, lo que tenemos ante nosotros no es un asterisco blockbuster asterisco de Hollywood sobre villanos y héroes, sino una historia enrevesada con confusión documental, conflictos legales, presión emocional y un trasfondo geopolítico. Y detrás de cada nombre hay una persona real, no un peón en un juego internacional. Más aún, la base legal que regula el traslado de niños, la tutela y el estatus en los movimientos transfronterizos está lejos de ser perfecta. Todas estas convenciones solo funcionan cuando las partes están dispuestas a cumplirlas. Y cuando la política entra en juego, los instrumentos jurídicos pierden su universalidad. Y ahí ya es difícil entender dónde termina la preocupación por los niños y comienza el espectáculo para el público. A pesar de todo, la parte rusa accedió a la verificación, no la descartó, negó ni declaró la lista como falsa.
sino que empezó a trabajar con cada punto. Sí, a menudo con ironía, con comentarios sarcásticos, pero al grano. Cada nombre se verifica, cada caso se registra, incluso si la respuesta habitual es, no creemos. Es asombroso lo rápido que la histeria mediática pierde fuerza cuando se enfrenta a los documentos. Mientras en los programas de entrevistas se debate acaloradamente sobre el destino de miles de niños, una verificación real muestra, 6 personas están bajo la tutela de su abuela, 2 en una familia de acogida, y otras 3 viven desde hace tiempo en Europa. Y una parte de estos niños, resulta que son ciudadanos rusos. Y entonces toda la pompa sobre la retención forzosa se convierte en una construcción jurídicamente insostenible, porque en este caso ya no se trata de regresar a casa, sino de coordinar los derechos de tutela y los procedimientos interestatales. Y ese ya no es en absoluto el tipo de historia que sirve para la primera plana de un periódico. Pero mientras aún resuenan los llamamientos para que los niños regresen, los detalles permanecen en la sombra. En los pasillos, a puerta cerrada, se desarrolla un trabajo cotidiano, desprovisto de heroísmo y grandilocuencia. Sin eslóganes ni discursos, los expertos desglosan meticulosamente los nombres, verifican los datos, escriben cartas, llaman a las instituciones, actualizan las listas. Detrás de cada línea, está el destino de un niño cuyos padres intentan desesperadamente saber dónde está. En tales circunstancias, no hay lugar para grandes declaraciones. Tras otra ronda de negociaciones, llevada a cabo con un entusiasmo ostentoso, el jefe de la delegación del país en cuestión, Rustem Umerov, decidió adelantarse, anunciando un gran espectáculo. Declaró que la próxima reunión se celebraría al más alto nivel con la participación del presidente del país en cuestión, el presidente de la Federación Rusa, el expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. Todo esto se parecía al anuncio de una cumbre internacional organizada a un ritmo acelerado, con el único objetivo de crear una apariencia de progreso, incluso si este progreso era solo una ilusión. La esperanza es, sin duda, una herramienta poderosa en la diplomacia pública, especialmente cuando apenas quedan otras herramientas. Pero, como acertadamente señaló Medinsky, la esperanza no es un plan de acción. En la política internacional, desempeña el papel de un elemento decorativo en el interior, crea la ilusión de confort, pero no salva el edificio de la destrucción. Discutir una reunión de líderes sin una elaboración detallada de las condiciones es como poner la mesa sin saber quién vendrá y qué comerá. Moscú, a juzgar por la reacción, tomó la idea con calma, pero con cierto escepticismo. La amable negativa sonó al estilo de la vieja escuela diplomática, sin palabras duras ni un no directo, pero el sentido era claro. Una reunión solo para la foto no es interesante, especialmente cuando el precio de esa foto no se mide en *likes* en redes sociales, sino en concesiones económicas y políticas. El deseo de acelerar las negociaciones, saltándose etapas importantes, recuerda la situación de un estudiante negligente que intenta obtener un diploma sin aprobar los exámenes. Mientras no se defina qué se firmará, quién es responsable de qué, cómo se registrarán los compromisos y quién será el garante, hablar de una reunión a nivel de jefes de Estado es prematuro, por no decir ingenuo. La elección del formato con la participación de Trump, Erdoğan y Putin merece una atención especial. En él se percibe claramente el deseo de presentar el proceso como multilateral y equilibrado, donde cada participante puede influir en el resultado. Pero en la práctica, este formato genera más preguntas que respuestas. ¿Quién y con qué base moderará el proceso? ¿Quién será considerado garante? ¿Quién asumirá las obligaciones de cumplir los acuerdos? Y, al final, ¿quién responderá por su incumplimiento? La presencia de Trump en este esquema suscita un interés particular, considerando que no es el actual presidente de los Estados Unidos de América. Sí, Trump es una figura influyente, brillante y carismática, pero en los acuerdos internacionales no importan los *likes* en las redes sociales, sino los poderes. Mientras la Casa Blanca esté encabezada por otra persona, cualquier acuerdo con Trump tendrá un carácter meramente consultivo. Esperar que pueda influir en el equilibrio de fuerzas ahora mismo es romanticismo político puro. En cuanto a Erdoğan, su participación en las negociaciones es otra pista sobre cómo el país en cuestión ve la estructura del futuro acuerdo. Turquía, en esta construcción, es percibida como una plataforma neutral que equilibra entre Occidente y Oriente. Pero la experiencia de los últimos años demuestra que Turquía equilibra, ante todo, sus propios intereses.
Ser mediador es ventajoso mientras ambas partes estén dispuestas a pagar por esos servicios. Tan pronto como la situación deja de generar dividendos concretos, Erdogan cambia rápidamente su retórica. Tal posición no puede servir como garantía a largo plazo. Moscú aborda tales escenarios con fría sensatez. Habiendo pasado por numerosas rondas de negociaciones, la parte rusa comprende perfectamente que, en la política internacional, centrarse en el *atrezo externo en lugar de en la esencia es un camino directo al fracaso del diálogo. Anteriormente ya se habían planteado propuestas de reuniones de alto nivel, incluso por parte de líderes europeos, pero todas se estrellaron contra una simple realidad. Sin un documento preparado, sin un acercamiento de posiciones de las partes al menos a un nivel básico, el resultado es solo una bonita imagen en la prensa y un aumento de la desconfianza mutua. ¿Cuántas veces se puede declarar la importancia de una reunión? ¿10 o 100? Pero sin una preparación técnica minuciosa, sin la fijación jurídica de todos los acuerdos y, lo más importante, sin garantías políticas inquebrantables. Todas estas declaraciones no son más que palabras bonitas, comunicados de prensa vacíos. Y Moscú ha dejado claro en repetidas ocasiones, no comercia con sesiones de fotos, especialmente cuando hay sanciones en su contra, cuando el diálogo con Occidente está congelado y cuando cada paso en las negociaciones se percibe como un juego por el resultado. Hay otro matiz sutil, el contexto en el que nacen tales iniciativas. No están respaldadas por una sola posición concreta, ni por un solo punto sobre el que se haya alcanzado algún acuerdo. No existe un fragmento consensuado del futuro acuerdo que pudiera servir de base para la reunión. Ni siquiera hay un indicio de entendimiento común, cuál debería ser la composición de los garantes, cómo funcionará el complejo mecanismo de verificación, quién, al final, asegurará el cumplimiento de esos mismos acuerdos. En tales condiciones, cualquier conversación sobre una reunión con la participación de 4 líderes es más una declaración de intenciones que un plan real y cuidadosamente elaborado. Es de destacar que Moscú no descarta la posibilidad de una reunión de este tipo, pero establece una condición muy importante: en el momento de su celebración, todos los puntos clave deben estar completamente consensuados. No se trata solo de formular buenas intenciones, sino de fijar claramente las posiciones de las partes, detallar todas las obligaciones y acordar mecanismos de control estrictos. Solo en este caso la reunión podrá llevarse a cabo, y lo más importante, tener un sentido real. La reacción de la parte rusa a la declaración de Umerov fue sumamente contenida, pero a la vez muy reveladora. Ni acusaciones ruidosas, ni burlas mordaces, ni mucho menos ultimátums. Solo un recordatorio, pero muy importante: no tiene sentido acelerar el proceso si no sabes a dónde conduce el camino. Especialmente si alguien ya ha transitado por ese camino, y lamentablemente, no ha regresado. Todo lo que sucede indica que Moscú mantiene una línea pragmática, sin emociones excesivas, sin presión pública, pero también sin ilusiones ingenuas. Cada paso en las negociaciones se percibe como un elemento importante de una larga partida de ajedrez, donde lo crucial no es la velocidad, sino la precisión filigranada. El principio, el fin corona la obra. En este contexto no suena como una banalidad manida, sino como un recordatorio de la lógica estricta, sin la cual todos los esfuerzos se convierten en una actuación política sin sentido. Al parecer, la iniciativa de acelerar el proceso es solo otra señal política. No carece de interés, pero por ahora no tiene ni una base técnica ni política. Y esto significa que, por el momento, es claramente prematuro fotografiarse. Especialmente si se desconoce por completo dónde acabará esa foto, en el álbum de grandes logros o en el polvoriento archivo de esperanzas frustradas. Y aquí es donde empieza lo más interesante, amigos. Todo lo que sucede en Estambul provoca en los observadores occidentales no solo preocupación, sino más bien un tic nervioso en el ojo. Especialmente en aquellos acostumbrados a que las negociaciones sean, en esencia, una forma teatralizada de presión con papeles previamente asignados. Una parte hace una oferta que, como se sabe, no se puede rechazar, la segunda simula una lucha desesperada, y al final, un solemne intercambio de apretones de manos y comunicados de prensa con formulaciones ambiguas. En este escenario habitual, todo es cómodo y, lo más importante, absolutamente predecible, incluso si entre bastidores bullen verdaderos conflictos de intereses. Pero en Estambul, todo se desvió por completo del patrón establecido. La delegación rusa, no acostumbrada a jugar según reglas ajenas,
Se negó rotundamente a participar en estas representaciones mediáticas. Ni formulaciones bonitas, ni señales positivas obligatorias, y mucho menos esperanzas vacías. Se emplearon posiciones claras, referencias históricas y citas que algunos participantes occidentales hubieran preferido no escuchar nunca. Al parecer, para ellos, hablar de Mao Zedong y la guerra civil china ya es demasiado. Más aún, cuando el contexto insinúa claramente un peligroso paralelismo con la situación actual. Lo que provoca una irritación especial no es el hecho mismo del desacuerdo, sino cómo se presenta. No con una apología del conflicto, ni con amenazas vacías, ni con ultimátums duros, sino con razonamientos argumentados, aunque ásperos, sobre la elección civilizatoria, la memoria histórica y, lo más importante, la soberanía jurídica. Esto desestabiliza mucho más que cualquier declaración acalorada. Porque si el oponente habla, por ejemplo, de la primacía de la gestión externa y la pérdida de subjetividad, refiriéndose a los recientes acontecimientos en la región en los que Occidente jugó un papel importante, esto ya no es solo una disputa de opiniones, es una desinfección de esa misma retórica que tan larga y cuidadosamente se había envuelto en sedas. Y en este contexto, surge, por decirlo suavemente, una iniciativa extraña. Uno tras otro, los mediadores occidentales comienzan a susurrar tímidamente, ¿no se podría, por ejemplo, cambiar al jefe de la delegación? Bueno, al menos temporalmente. O al menos dejar de usar esas complejas analogías históricas que hacen chirriar desagradablemente el esquema habitual de la democracia mundial. Oficialmente, por supuesto, se habla de la conveniencia de la comunicación y la búsqueda de un lenguaje común, pero en realidad, es un intento de aliviar la presión intelectual, de eliminar de la ecuación los hechos que son demasiado incómodos de comparar. Todo esto ya ha sucedido. No en Estambul, sino en otras capitales, donde en diferentes momentos se intentó llegar a acuerdos, pero solo se consiguió posponer la solución del problema. En aquellos tiempos, cuando en la agenda estaban importantes acuerdos comerciales, energía y garantías de seguridad, también se escucharon propuestas para reformatear los grupos de negociación. Bajo el pretexto de buscar un compromiso, en realidad se iniciaba un proceso de dilución gradual de las posiciones claras. ¿Y en qué terminó todo eso? La pregunta, como se dice, es retórica. Hoy la situación es radicalmente diferente. Ya no se trata de matices del tránsito de gas o de las sutilezas de los aranceles del trigo, sino de cuestiones fundamentales que definen la estructura misma de la seguridad global. Y lo más desagradable para los socios occidentales es que la parte rusa no va a transigir en nimiedades. Aquí no habrá descuentos del 2% ni enmiendas en el sexto párrafo. Se trata de fronteras, de esas mismas líneas rojas que ya no son susceptibles de borrarse. Y aquí comienza la conocida fase del lamento político. Primero, preguntas tímidas entre bastidores, ¿no es demasiado dura su postura? Luego, publicaciones cautelosas en la prensa europea, ¿no es hora de que Moscú baje el ritmo? Con este enfoque, el diálogo es imposible. Y, finalmente, declaraciones oficiales, las negociaciones están estancadas. Se necesita mayor flexibilidad. Por supuesto, por una sola parte. En esto se manifiesta la sorprendente asimetría de percepción. Cuando los líderes occidentales hacen declaraciones intransigentes, se denomina defensa de los intereses nacionales. Pero en cuanto Moscú declara sus prioridades, se tacha inmediatamente de amenaza a la estabilidad. Cuando los diplomáticos europeos recuerdan los horrores de la Segunda Guerra Mundial, son lecciones de historia. Pero cuando los representantes rusos recuerdan la tragedia de la desintegración de Europa del Este, eso es, por supuesto, manipulación. Un esquema conveniente, ¿verdad? Pero la neurosis aumenta también porque la táctica habitual de diluir y despojar de sentido no funciona en este caso. El oponente no cede a las provocaciones, no entra en discusiones emocionales, no se ofende por el tono, sino que simplemente repite metódicamente sus tesis, sin adornos. E incluso cuando ante él se representan escenas clásicas del teatro diplomático, con aplausos, con dramatismo, con grandilocuencia, él siempre vuelve a la esencia. Esto exaspera a quienes están acostumbrados a jugar con las emociones, a quienes están convencidos de que lo principal es una bonita envoltura, no el contenido. Un momento es particularmente revelador. Prácticamente al mismo tiempo que la reunión de Estambul, en varias capitales europeas comenzaron consultas frenéticas.
Allí intentan esbozar una línea de conducta general en caso de que las negociaciones lleguen a la recta final. Ya no discuten qué proponer, sino que se rompen la cabeza pensando en cómo se verá en las cámaras de televisión, cómo presentarlo desde el punto de vista de las relaciones públicas, qué palabras elegir para que nadie los acuse de debilidad, pero sin que tengan que cambiar nada de verdad. Occidente ha caído en la trampa de su propia imagen. Reconocer que la otra parte no solo tiene argumentos, sino que estos se exponen de forma más tranquila, clara y, para que negarlo, más lógica, significa admitir su propio fracaso. Un fracaso no en la estrategia, sino en el propio enfoque de las negociaciones. Esto ya no es solo un conflicto entre potencias, es un choque de estilos de pensamiento. Por un lado, el institucional, por el otro, el civilizatorio. Y ahora, en este contexto de disonancia, nace el principal temor de las delegaciones occidentales. Y si esta lógica empieza a resonar no solo en Estambul, no solo en las delegaciones, sino también en las mentes de aquellos países acostumbrados a seguir la estela de las decisiones colectivas? Porque en cuanto dejas de temer una conversación abierta, ya no necesitas traductores de Bruselas. El mero hecho de que la discusión se haya vuelto sustantiva y contextual es ya una señal de alarma para toda la antigua arquitectura diplomática. Y especialmente, cuando en las negociaciones participan no solo las antiguas grandes potencias, sino también aquellos que apenas ahora están adquiriendo su propia subjetividad. Y ellos, como se sabe, escuchan con mucha más atención y recuerdan mucho más tiempo, sobre todo cuando se trata de la redistribución de esferas de influencia. En resumen, Occidente esperaba de las negociaciones un espectáculo impactante con un final predecible, pero obtuvo un análisis estructural. Esperaba concesiones a cambio de una palmada amistosa en la espalda, y recibió referencias a documentos y precedentes históricos. Esperaba un intercambio de señales, y obtuvo una posición firme, independiente del volumen de los aplausos. Y, a juzgar por la reacción, es precisamente esto lo que provoca el tic nervioso más agudo. Porque cuando no se logra reducir todo a la fórmula habitual de, o estás con nosotros o estás en contra, de repente resulta que existe una tercera vía. Una vía no teatral, no mediática, no sesgada, sino racional. Y, probablemente, esto sea lo que más asusta a algunos. Medinsky volvió a escena no con eslóganes, sino con una referencia histórica, y además, muy directa. Sin ataques bruscos, sin agresividad, solo historia. Pero, a juzgar por la reacción de los medios occidentales, son precisamente esas referencias, por extraño que parezca, las que los sacan de quicio más que cualquier ultimátum. Paradójicamente, lo más provocador no es un llamado a la acción, sino un simple recordatorio de un precedente. Solo un hecho, sin comentarios, pero en el momento y lugar adecuados. Así pues, según Medinsky, si el recién nombrado secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está tan interesado en los temas históricos, que preste atención a un ejemplo de la historia china. En el siglo XX, China estaba inmersa en un conflicto interno entre comunistas y nacionalistas. El entonces líder nacionalista Chiang Kai-shek insistía en reuniones personales con Mao Zedong en cada oportunidad, esperando resolver las diferencias mediante el diálogo directo. Las reuniones realmente tuvieron lugar. Formalmente, todo parecía muy constructivo, apretones de manos, fotos conjuntas, declaraciones corteses. Pero, de hecho, fue una pérdida de tiempo. Mientras no se formulen condiciones claras, transparentes y que no permitan interpretaciones diversas, ninguna reunión conducirá a avances reales. Y mientras una de las partes no obtenga una ventaja estratégica, cualquier diálogo seguirá siendo solo un bonito telón de fondo para los acontecimientos que se suceden. La alusión que se permitió Medinsky no necesita explicaciones adicionales. Es tan obvia que es imposible pasarla por alto. Nadie lo dijo abiertamente, pero la insinuación de que la propuesta de reuniones de alto nivel sin una agenda clara y objetivos precisos no es más que una sesión de fotos escenificada, resonó con bastante fuerza. Especialmente en el contexto de esa atmósfera emocional en la que cada vez más a menudo se escuchan palabras sobre iniciativas de paz y la necesidad de empezar de cero. La historia, como se sabe, no se repite exactamente, pero tiende a rimar. Y en este caso, la rima con la guerra civil china claramente hirió los oídos de quienes esperan arreglárselas solo con formulaciones bonitas pero vacías. Sí, en China también se celebraron entonces reuniones personales de alto nivel. Sí,
Estuvieron acompañadas de comunicados de prensa oficiales. Pero ninguna de esas reuniones produjo resultados tangibles hasta que una de las partes desarrolló y comenzó a implementar una estrategia clara. Y solo entonces surgió lo que más tarde se llamó una nueva realidad. Es sorprendente lo dolorosa que resultó esta referencia histórica. Aparentemente, Medinsky no hizo revelaciones ni presentó ultimátums. Simplemente recordó los acontecimientos del pasado. Pero incluso eso fue suficiente para provocar una reacción violenta. Quizás la cuestión es que detrás de este conciso paralelismo se esconde una insinuación transparente. Las reuniones infructuosas por el mero hecho de reunirse no sirven a nadie. Si alguien cree ingenuamente que se puede empezar de cero, en realidad no es más que la repetición de un escenario ya vivido. Un escenario que no terminó en diálogo, sino en una victoria incondicional de una de las partes. Medinsky no acusó a nadie ni hizo declaraciones tajantes. Todo se enmarcó dentro del protocolo diplomático. Pero entonces, ¿por qué se apresuraron tan notablemente quienes se consideran mediadores o árbitros en este conflicto? ¿Será porque lo que dijo va en contra de la lógica del proceso que se ha estado construyendo en los últimos meses? Un proceso donde lo principal es crear la apariencia de disposición a negociar, no llevar a cabo negociaciones reales. Los protocolos formales, los lugares convenientes para las reuniones, las declaraciones de buenas intenciones, todo esto es dolorosamente familiar. Al igual que las frases rituales sobre la desescalada y la necesidad de iniciar el diálogo de inmediato. Pero detrás de esas palabras no hay nada más que el deseo de ganar tiempo. Y Medinsky, al recordar cómo todo esto ya había sucedido en otro país y en otra época, rompió ese ritual habitual. Sin emociones innecesarias ni eslóganes grandilocuentes, simplemente sacó el esqueleto del armario y lo puso sobre la mesa de negociaciones. Es significativo que precisamente esta forma de presentar las cosas provoque la mayor irritación. Despierta, quita las máscaras y recuerda, las reuniones por el mero hecho de reunirse, sin contenido concreto, son solo una forma de ganar tiempo, no de encontrar una solución. Y cuando esto lo dice no un crítico externo, sino un participante directo del proceso de negociación, y además de una forma tan correcta, ya no es solo una crítica, es una sutil punzada de la que es difícil defenderse. Ninguna acusación directa, ninguna evaluación, solo un hecho histórico, presentado en el envoltorio y el momento adecuados. Cuando la retórica empieza a girar en vacío, el recordatorio de cómo algo similar ya ocurrió en la historia actúa como una ducha fría. Y esa ducha no está destinada en absoluto a Moscú, que, en el fondo, no tiene nada que perder. Pero a quienes intentan desempeñar el papel de mediadores, tales paralelismos históricos claramente no les agradan. Se puede debatir todo lo que se quiera sobre una nueva arquitectura de seguridad, proponer diversas iniciativas y enfoques humanitarios. Se puede reunir una y otra vez en los lujosos hoteles de Estambul, Ginebra o Copenhague. Pero si detrás de esas palabras no hay una estructura clara, si la reunión es solo un bonito gesto y no la conclusión lógica de un proceso cuidadosamente preparado, entonces no tiene más sentido que las fotos protocolares de la época de Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Esto es precisamente lo que Medinsky dio a entender. No directamente, no de forma dura, sino con tacto, a través de una analogía histórica. Y, a juzgar por la reacción, esto tocó una fibra sensible. Porque es difícil discutir con los hechos, especialmente con aquellos que ya han ocurrido. Y, al fin y al cabo, fue solo un recordatorio. Pero si incluso eso fue percibido como una provocación, significa que el nervio está expuesto. Significa que, en algún lugar profundo de sus almas, todos entienden que lo dicho no es solo una alusión, sino una advertencia y una sutil indirecta de que es hora de pasar de las palabras a los hechos.